fue algo que revolucionó absolutamente a finales de los años 30 del siglo XVI por petición de Fray Juan de Zumárraga. Cuando llega la imprenta a la Ciudad de México, primera imprenta de América, se empiezan a recoger las lenguas antiguas a través de los vocabularios. Se empieza a desarrollar una nueva forma de comunicación, es cierto, con la carga occidental, pero ya con mucha cultura novohispana directamente, que es por la que conocemos hoy en día, por ejemplo, las lenguas antiguas, ¿verdad? Entre otras muchas cosas. Y esto entonces es un poco lo que tú hablabas de esta cultura escrita que se va a hacer posible en función del nacimiento de la imprenta. Sabemos que la segunda imprenta de la Nueva España es en 1642 en Puebla, o sea que realmente el monopolio, por decirlo de alguna manera, lo tiene la Ciudad de México con varias imprentas que se abrieron. Dicho sea de paso, la segunda imprenta que se abre en América es en Lima, ya en el último tercio del siglo XVI. En ese sentido, la Nueva España, la Ciudad de México, se adelanta enormemente con la producción enorme de impresos que ahora son considerados como los incunables americanos, entre comillas, ¿verdad? Es más bien los impresos mexicanos del siglo XVI, pero eso fue una de la gran aportación de México a la cultura universal, diría yo. A mí me gustaría poner sobre el tapete una discusión que creo que nos incumbe mucho. Tú decías ahora que mucho de la cultura culta, de la cultura escrita, es muy similar o va de acuerdo con los patrones europeos, ¿no? Y de hecho también sabemos que la pintura, pues muchas veces se copiaron modelos europeos. Y me gustaría poner a discusión si nada más vamos a ver la parte de la originalidad, es decir, de algo distinto a lo europeo, o si podemos valorar la producción novohispana siempre y cuando sea de buena calidad, aun cuando no tenga algo diferente en relación a lo producido en Europa. No sé, Antonio, ¿tú qué opinas sobre este tema? Mira, yo creo que el tema de la originalidad es un tema que es discutible, ¿no? Estamos ante un proceso de occidentalización. La cultura occidental sale de Europa y el primer territorio donde se implanta es América. Ahora está en todo el mundo. América fue el primer laboratorio de experimentación de esta cultura occidental, que claro, en América, tanto en el Virreinato de México como en el del Perú, se amoldó a las circunstancias locales, ¿no? A la tradición indígena y a las circunstancias de ser finalmente territorios conquistados. Esto va a generar, podríamos decir, dos tipos de identidad, ¿no? Una identidad que es la identidad hispánica, que está marcada por la religión católica, por la lengua española, por castellana, por una serie de elementos que tienen que ver con patrones culturales en pintura, en arquitectura, en teología, filosofía, etcétera. Y por otro lado, la tradición, digamos, la identidad local, lo que es propiamente lo novohispano o lo peruano, ¿no? Y esa tradición local está marcada, obviamente, por la presencia indígena. En México, por ejemplo, tenemos un rescate de la tradición indígena, claro, totalmente mitificada, ¿no? Moctezuma es el gran héroe, es nuestro rey, ¿no? Esto era un reino, era un imperio, el imperio azteca, y esta idea imperial, ¿no? Que nos compara con el imperio romano, esta idea de que México es heredero de una tradición civilizadora, una civilización antigua. Esto le da a los novohispanos un gran orgullo, ¿no? Y este es el elemento, digamos, de originalidad local. El tener un pasado prehispánico del cual uno se puede sentir orgulloso. Claro, es un pasado prehispánico construido a partir de un mito. Es decir, que el pasado prehispánico se parecía a Roma o se parecía a Grecia. Pero es importantísimo porque solamente a partir de esto podemos entender cuál es nuestra diferenciación, nuestra originalidad dentro de este conglomerado que es la cultura occidental. Esta idea de que
México es heredero de una tradición civilizadora, una civilización antigua. Esto le da a los novohispanos un gran orgullo. Bueno, aquí yo diría que entraría este nacimiento del criollismo, que es una forma, es que ¿quién es el criollo? Es el que nace en estas tierras, descendiente de europeos, no exclusivamente, podría tener mezcla, pero que ya se siente el propietario de estas tierras. Entonces este criollo va a tener una serie de manifestaciones con rasgos occidentales, pero también con rasgos muy propios, porque no se puede divorciar, decir, yo soy descendiente de aquel mundo, sino que se tiene que contagiar. Y entonces un poco en lo que es la cultura escrita se va a mostrar, ¿no? Biografías de monjas, que por cierto son apasionantes, de frailes, sacerdotes, etcétera, porque además en lo que más se muestra este criollismo es en esa cultura religiosa, ¿no? Que no se diferencia muchas veces de la producción española. Sí, no. Sí, no. Sí, pero no. Yo sí estaría a favor de valorar también aquellas cosas que no tienen elementos indígenas, pero que son obras de gran importancia artística, ¿no? No sé ustedes qué opinan de esto. Eso es la originalidad precisamente de estas tierras, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que hay que profundizar más en algunos casos. Por ejemplo, dicho en términos muy generales, hay un pintor, por ejemplo, Villalpando, que tiene unas influencias más europeas, gusta mucho, es espléndido. Hay otro pintor que es Juan Correa, de la época, que es muy conservador en todas sus manifestaciones, pero lo que pasa es que la pintura de Correa fue recibida de una manera amplia y total por el mundo criollo, porque la pintura de él responde a ese tipo de religiosidad que vivía el criollo. Ahora, hay cosas muy importantes que yo quisiera mencionar, al menos una, para que la gente la pueda ir a ver en la Catedral de México, en la gran pintura que está en la sacristía. Allí hay unos carros de triunfo preciosos que están representados, y en el carro del triunfo de San Pedro, en el centro de la composición, está representada la Nueva España. El rostro bien moreno, sus besotes, sus orejas perforadas, y una cosa de plumas muy cerca a ella. Eso, por ejemplo, es una manera pintada. La europea está pintada, pero ya no tiene nada que ver con el sentimiento europeo. Ya es de aquí, es un anuncio de lo americano a través de los criollos. Mira, yo creo que un poco lo que tú dices. Uno de los personajes así más característicos de esta mezcla es Sor Juana Inés de la Cruz. Lo mismo hablaba el náhuatl, que manejaba el latín, el español, etcétera, etcétera. Entonces, ella, quizá la más representativa mujer del mundo virreinal, en ese ejemplo podemos ver esas influencias. No es una copia del occidental. Claro que de alguna manera sí, es una criolla, pero se maneja en 3 idiomas, recupera la memoria antigua, lo suyo, la religión católica, etcétera. Ahí como que es un elemento muy claro de lo que es este mundo criollo, que tiene las dos influencias necesariamente. Me gustaría agregar algo que es, creo que, muy importante para entender esta cultura escrita y en general toda la cultura. Hay 2 parámetros con los cuales nosotros nos movemos en la realidad. Uno es el parámetro espacial, es decir, el espacio donde nos movemos, y otro es el parámetro temporal, es decir,